Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo siempre muy bien acompañado por Damián Pachter. Damián, por favor, los titulares. A 42 años del golpe de Estado, desaparecidos, la historia de la familia Tarnopolsky. Rectores de universidades latinoamericanas visitan Israel. Guerra de telenovelas en el Oriente Medio. Y ahora vamos con nuestra editorial. Damián, adelante, por favor. Durante los años 70, Argentina vivió una de sus épocas más duras y trágicas de su historia moderna. Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en 1974, su esposa Isabel Perón, vicepresidenta, asumió la presidencia de la nación y bajo su mandato decretó el aniquilamiento de las organizaciones armadas revolucionarias, grupos que buscaban tumbar al gobierno e imponer el socialismo por la fuerza. En su antítesis se creó una fuerza paraestatal ad hoc llamada la AAA para llevar a la práctica el decreto 261 de 1975, dando inicio a las desapariciones forzadas seguidas por asesinatos. Esta práctica se instaló durante un gobierno democrático y una imagen reflejaba esa época. El silencio es salud y el miedo se imponía sobre la sociedad. Bajo un contexto de crisis social, el 24 de marzo de 1976, los militares salieron de sus cuarteles y dieron un esperado y reclamado golpe de Estado contra un gobierno débil, sin apoyo popular y en una sociedad fragmentada. Una vez en el poder, se dedicaron a terminar lo que el gobierno peronista anterior había iniciado, exterminar la subversión. Centros de detención y tortura se instalarían a lo largo y ancho del país. Miles de sospechados serían eventualmente secuestrados, ejecutados, algunos en buenos de la muerte, previamente drogados y arrojados al Río de la Plata. Gran parte de ellos seguirían desaparecidos para siempre. Esto decía el presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla, al ser preguntado por los desaparecidos. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. A raíz del accionar de las Fuerzas Armadas argentinas, las madres y abuelas de los desaparecidos iniciaron una campaña reclamando la aparición con vida de sus seres queridos, buscando y pidiendo por 30.000 desaparecidos. Sin embargo, décadas más tarde, un debate en la sociedad argentina dividió las aguas tras hacerse público un número muchísimo inferior, más inferior, el número oficial del informe de la CONADEP llamado Nunca Más, el documento oficial que enlistó a los desaparecidos en menos de 8.000. Pero, ¿por qué fue así? Entre 2003 y 2015, y bajo un nuevo contexto político desde el gobierno de los Kirchner, estos se esmeraron en imponer una versión de los hechos con ciertos retoques de revisionismo histórico, amparado por las principales organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones cambiarían su perfil para devenir en grupos de militantes políticos y voceros de los gobiernos kirchneristas. Quienes se atrevían a cuestionar al gobierno les esperaba un destino poco noble: escraches, persecución ideológica, difamaciones por periodistas pagos por el gobierno, hasta actos públicos organizados por agrupaciones afines al gobierno de turno, entre ellas organizaciones de derechos humanos. Frente al Congreso de la Nación instalaron carteles con la frase "escupa su odio", imágenes de figuras públicas a denostar por el solo hecho de expresarse contra el gobierno, tal como en el Minuto de Odio de George Orwell en 1984. Carlos, vos también tenés una historia particular. Bueno, yo me fui de Argentina en 1978 antes del Mundial y mis amigos me decían: ¿por qué te vas? ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a perder el Mundial? Y yo decía: es una época complicada, tener el pelo largo, pensar, estudiar, ser universitario, era algo peligroso, ya que los militares buscaban a todos aquellos que pensasen, como en Orwell. No hay que pensar, hay que actuar. ¿Tuviste miedo? Tuve miedo y por eso me vine a vivir a Israel. Hoy vamos a provocar y romper mitos de aquella época, contada en boca de personas que se dedicaron a estudiar el tema en profundidad por motivos personales. Así comienza el programa número 21 de News 24 en español. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de I24 News. El golpe de Estado de 1976 fue la rebelión cívico-militar que depuso a la presidenta de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de ese año. En su lugar se estableció una junta militar. La junta tomó el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El 27 de marzo, el general Videla fue nombrado presidente inmediatamente en el poder. La Junta comenzó una caza de brujas a todo aquel que se opusiera a su ideología, fuera o pensara diferente, y lo hizo de una manera única, haciendo desaparecer gente. Escuchemos nuevamente qué era lo que decía el mismísimo general Videla. La forma que encontraron los militares para combatir la guerrilla urbana fue hacer desaparecer a todo aquel que pudiera ser sospechado de formar parte de grupos subversivos, tal como ellos lo denominaban. Llevaron a cabo un plan sistemático de secuestros y asesinatos. Los familiares que buscaban a sus seres queridos desesperadamente aprenden un nuevo término: el desaparecido. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. De los miles de desaparecidos, hoy nos vamos a ocupar de una familia en particular, la familia Tarnopolsky, y con nosotros en el estudio Noga Tarnopolsky, periodista argentina israelí, para contarnos cuál fue el destino de su familia. Noga, bienvenida. Muchas gracias, Damián. Contanos. Mi familia de alguna forma representa la tragedia argentina, porque era una de esas familias que vos acabás de describir, que querían que haya orden, que tenían miedo del desorden y de la violencia de la época de Isabelita. Mi tío, Hugo, era dueño con 2 socios de una empresa de productos químicos para la agricultura argentina. Mi tía, Blanca, que la ven acá, era psicopedagoga muy conocida, que hasta el día de hoy me encuentran exalumnos de ella, que todavía se acuerdan. Acaban de homenajearla en Buenos Aires hace un año. Y mis primos, Sergio, que se había casado hacía muy poco con Laura, y Betina, que era la bebé de la familia, que en ese momento tenía 15 años. Y el destino es que desaparecieron todos en un boom. En una noche. En una hora. En una hora. Digamos, desde nuestro punto de vista es como lo que trata con tanta soberbia de describir Videla, es como si desvanecieron. Desaparecieron. Tenemos un testimonio de Daniel Tarnopolsky, después nos explicás cuál es la relación familiar. Él cuenta cómo fue el secuestro. Y así fue que en la noche del 14 al 15 de julio vinieron a mi casa, pusieron una bomba en la puerta, reventaron la bomba del departamento, reventaron la puerta del departamento y todo el hall y todos los vidrios y todos los mármoles y todo. Entraron, torturaron a mis padres preguntando por mi hermana y por mí. Mis padres no pudieron decir dónde yo estaba, en cambio terminaron diciendo dónde estaba mi hermana. Se fueron con mis padres a la casa de mi abuela, obligaron a mi padre a pedir a mi abuela que abriera la puerta, eran como a las 3 de la mañana. Metieron a mi abuela en un patio, se llevaron a mi hermana. Noga, tu familia desapareció, hubo una comisión investigadora, los nombres de la familia Tarnopolsky aparecen en el informe de la CONADEP Nunca Más. ¿Qué significado tiene esto? Para nosotros en su momento tenía un enorme significado porque fue el primer documento que tuvimos. Es decir, hasta ese momento mi papá y mi primo luchaban, sobre todo en Europa, iban a oficinas de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, y era como, llegás con un nada. Lo que quiso Videla, otra vez repito, desapareció mi primo, desapareció mi hermano, venías y no tenías pruebas. Y ese fue el primer documento nacional argentino donde tuvimos la confirmación que ellos, es decir, los nuestros, están entre estos desaparecidos.
quise decir que falta alguien en donde se cortó lo de Daniel, porque Laura Del Duca, de Tarnopolsky, la mujer de Sergio, también la sacaron con extrema violencia de la casa de su mamá, donde ella estaba esa noche. Vos sabés que en el último tiempo en la Argentina se discute mucho el tema de cuántos fueron los desaparecidos, si fueron 30.000 o fueron otros números. Los activistas de los derechos humanos sostienen 30.000. Algunos, sí. Creo que te escuchamos decir que vos tenés otra opinión. Yo tengo otra opinión, pero también tengo un comentario sobre la forma en la cual el tema se discute hoy en día en la Argentina. Mi opinión es que tendríamos que tratar de llegar a la cifra correcta, que eso para mí forma parte de la justicia. Para mí, si el Estado argentino mató a 10 personas o mató a 10.000, el crimen es igual. Y yo creo que tenemos que verlo así. Para mí, llegar a la cifra precisa y a poder decir históricamente lo que pasó dentro de lo posible es mucho, mucho más importante que agarrarse a alguna cifra que se ha convertido en mito, que nunca fue adecuada o correcta y que en este momento nos impide, a mi juicio, seguir adelante. Escuchemos en una manifestación en los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires lo que canta la gente. Cuando vino Néstor, las madres dijimos, no vamos a hacer más marcha de resistencia porque en la casa de gobierno no está más el enemigo, está un hijo nuestro. Así que paramos las marchas y las retomamos hoy porque hace 8 meses en la casa de gobierno tenemos otra vez un enemigo. Noga, sí. ¿Qué te parecen esas imágenes? A mí me espanta. Me parece un horror y un antihistoricismo muy grave para la Argentina. Yo estuve en esa misma manifestación, yo personalmente, y es una forma de desviarnos de la búsqueda de la justicia y de la verdad. ¿No te parece que se está metiendo como un gol en contra cuando organismos de derechos humanos son los que expresan estas palabras? Puede ser, porque ya nadie les cree. Ninguna persona seria que quiere investigar estos temas o que les importa el destino de su propia familia y no una ideología amorfe ya hoy en día, no puede tomar en serio a gente que actúa o que habla de esta forma. Y todos perdemos con eso. Todos perdemos. De alguna manera, el resumen de tu familia es el resumen de una época trágica de la Argentina. Si tuviéramos que definirlo en 10 segundos, en una palabra, ¿qué es lo que se perdió en Argentina? Se perdió el concepto de lo que es ser un hombre libre en una sociedad justa. Que en la Argentina existió y no existió, pero siempre estábamos al margen y en ese momento esa figura es lo que desapareció. Bueno, Noga, muchas gracias por tu aporte. Te quedás con nosotros. En el próximo bloque estaremos conversando con Hernán Dobry, que es historiador y periodista, acerca de cuál fue la actitud de la comunidad judía argentina durante la época de la dictadura. Ya regresamos. Seguimos con News 24, el magazine en español de i24 News, y ahora con nosotros por Skype desde Buenos Aires, Hernán Dobry, periodista e historiador. Hernán, gracias por atendernos. Muchas gracias por llamarme. Estamos hablando del golpe de Estado del año 1976, de los desaparecidos, y queríamos preguntarte cuál fue la reacción de las instituciones comunitarias cuando la Junta Militar comenzó a hacer desaparecer a ciudadanos en general y de la comunidad judía en particular. O sea, hubo diversas actitudes dentro de la propia comunidad judía. Lo que reinó primero fue el temor, y el temor en general. No se olviden que el propio hijo del presidente de la DAIA fue uno de los desaparecidos por pocos días, pero lo fue. Las propias instituciones se encontraron primero ante
la situación de alivio por el golpe de Estado, por toda la violencia y el antisemitismo que se había vivido antes, y por el otro lado con este problema de desaparecidos al que no sabían cómo lidiar. O sea, lamentablemente las instituciones judías argentinas son muy amateurs y ante estas situaciones es complejo, les es complejo reaccionar y también en muchas cosas no conveniente por los aprietes propios del Estado. Se tuvieron que hacer cargo de esta situación otros personajes que no fueran parte de la dirigencia comunitaria. En los primeros tiempos, el rabino Marshall Meyer, el rabino Roberto Gretz, que es una figura importantísima de remarcar dentro de la historia de la dictadura argentina, y luego, desde la prensa denunciando, el propio periodista Hermann Schiller. Hernán, vos mencionaste recién al rabino Marshall Meyer, que tuvo una actuación muy importante, muy relevante, dando asistencia espiritual a aquellas personas de religión judía. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el rabino Marshall Meyer? El rabino Marshall Meyer fue un personaje importante dentro de lo que fue la dictadura, porque lo primero que hacía era escuchar y recibir a las madres de los desaparecidos que iban a la DAIA y no encontraban respuesta ahí a su desconsuelo, y él simplemente las recibía, les hablaba. Luego se dedicó a visitar las cárceles de donde estaban los presos, que se llamaban presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, los presos que se llamaban políticos o los blanqueados, y tanto localmente como internacionalmente se reunía con autoridades para denunciar lo que pasaba. Pero déjame aclarar algo, hay un personaje que es tan importante o más, no me gusta hacer una competencia, que él y vive todavía y que es olvidado en la historia, que es el rabino Roberto Gretz, que hacía exactamente esto desde antes que Marshall, desde el propio golpe del 24 de marzo, porque él era miembro de la PDH, era secretario, era miembro de la mesa chica, cosa que Marshall recién lo fue muy al final de la dictadura, y fue amenazado, se tuvo que ir de la Argentina, y hacía exactamente lo mismo, visitaban juntos las cárceles, y se lo ha olvidado de la historia, y me parece que es un despropósito que estando vivo todavía se haya olvidado su persona y que solamente se recuerde la función del rabino Marshall Meyer, que fue importantísima, vuelvo a decirlo, pero es importante que se conozca la historia que Roberto Gretz vivió también en la época de la dictadura desde su comunidad de Manuel. Bueno, nosotros te agradecemos este dato y lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a investigar. Pero veamos ahora un segmento en el que el rabino Marshall Meyer expresa su visión y sentimientos frente a la dramática realidad que se vivía en Argentina en aquellos días. I have no right to be silent in the face of injustice. I cannot believe to claim to believe in God and remain inactive when God's image is destroyed. According to the Muslim, Christian, and of course Jewish belief, we human beings are made in the image of God. And when humans are denigrated, humiliated, and persecuted, the sanctity of human life is threatened everywhere. And if there is no longer the sanctity of life, of human life, we lose our course in history and become less than human. El tema de Marshall en la CONADEP tiene mucho que ver con la dictadura, o sea, él junto con, en ese momento, uno de los miembros de la APDH, que era Raúl Alfonsín, junto a Adolfo Pérez Esquivel, junto a Graciela Fernández Mejide y un montón de otros personajes, formaban parte de los grupos que denunciaban lo que ocurría en la dictadura. Bueno, uno de sus amigos en ese momento se terminó convirtiendo en presidente de la Nación después del 10 de diciembre de 1983. Y obviamente Marshall es invitado junto a Ernesto Sábato, junto a muchísimos otros personajes, no voy a nombrar porque son larguísimos, se termina convirtiendo en uno de los miembros de la CONADEP cuando Alfonsín decide crear esta organización para investigar lo que había pasado durante la dictadura, y se termina transformando en uno de los personajes más importantes. Empieza a recorrer el mundo en busca de testimonios de los
los sobrevivientes que habían quedado en el exilio y se transforma, y es él el que le da después el nombre al libro que va a terminar conformándose con todos los testimonios de lo que recabó la CONADEP, que es nunca más. ¿Sí? Ese grito de la Shoah de no volver a repetirse fue Marshall de la idea y quedó plasmado así por Ernesto Sábato luego cuando terminó de redactarlo. Hernán, muchísimas gracias por tu aporte, por tu conocimiento y por esclarecernos acerca de esta etapa de la historia argentina. También le agradecemos a Noga Ternopolsky el habernos acompañado en este segmento que relata uno de los periodos más negros de la historia argentina. Rectores de universidades latinoamericanas visitaron Israel y nos contaron sus impresiones. Ya venimos. Seguimos con News 24, el magazine en español de I24 News. A mediados de marzo visitó Israel una delegación de 20 rectores de universidades latinoamericanas. Durante la estadía, tuvieron la oportunidad de visitar la Knesset, el Parlamento israelí. Los lugares santos y el Muro de los Lamentos también fueron visitados, así también como el Museo del Holocausto Yad Vashem. Y allí también pudieron realizar encuentros de trabajo con colegas de universidades israelíes. Todas estas actividades fueron auspiciadas por el Instituto Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén y con la colaboración del Departamento para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Al final del viaje tuvimos la oportunidad de entrevistar a 3 de los decanos y les preguntamos acerca de sus impresiones y conclusiones. Comencemos con Kitty Gaona, rectora de la Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay, y luego escucharemos a Roberto Moreno de la Universidad del Valle de Guatemala. Bien, realmente impactada. Pensaba que era otra cosa, me encuentro con algo que realmente me tocó en lo personal y en lo profesional. En lo personal, ver la gente que hay, los chicos cómo están bien aprendidos y bien estructurados en cuanto a la educación, porque saben el proceso que ellos van a hacer en el colegio y luego el ejército y luego la universidad. Para mí, como mujer, ver mujeres en la calle vestidas como están ellos para el ejército me llamó mucho la atención. Una amabilidad increíble de la gente, eso se ve, se siente el calor de ellos. En lo profesional me ha impactado la nueva visión que tiene este país en cuanto a lo que debe ser una educación, en cuanto a apostar a algo nuevo, a la tecnología, a la innovación. Eso es lo que nosotros necesitamos, la investigación. La inversión que hacen en investigación es lo que debemos de replicar en nuestros países, porque normalmente gastar mucho para recibir mucho más, no lo entendemos. Y eso aquí he aprendido muy bien. Estar dispuestos siempre a ayudar, porque en todos los sitios donde hemos ido nos han dicho en qué le podemos ayudar, qué colaboración podemos dar. Para nosotros eso es muy importante, porque como somos un país pequeño, necesitamos de colaboración y esa colaboración que ustedes nos ofrecen es muy importante. Bueno, para nosotros es la importancia de establecer un ecosistema de emprendimiento e innovación en Guatemala y en la universidad, y establecer vínculos entre el gobierno, la academia y el sector privado para el desarrollo del país. Y claramente Israel tiene mucho que aportar en ese sentido. Me comentabas antes que el porcentaje de alumnos que llegan a estudios superiores en tu país es muy bajo. Dame una breve resumen del motivo y de qué manera podría Israel colaborar para aumentar ese volumen. Bueno, existen muchas barreras para ir a la educación y termina yendo solamente el 3% de la población en edad de ir a la universidad, a los estudios superiores. Y quizás el mensaje que yo llevo más importante es que un pueblo que le apuesta a la educación con firmeza tiene todo el potencial de salir adelante más allá del conflicto o más allá de la polarización que puede haber en la sociedad. Si existe un elemento común de una visión de que la educación hace la diferencia, este es un buen testimonio. O sea, tu visión desde el punto de vista
de educación es, el pueblo de Israel ha invertido, no es gasto, ha invertido en educación y ves los resultados. ¿Y vos crees que esa fórmula puede ser aplicable en tu país? Perfectamente. ¿Hay algún punto o algo que hayas visto en Israel que te haya impactado fuera de la cosa académica? Bueno, la posibilidad, la apertura de la Universidad Hebrea y de los distintos actores que encontramos de colaborar, y en cierta medida también una mayor conciencia de que la alianza con otros pueblos como es América Latina, la posibilidad de trabajar con nuestros países y de prestarle más atención es de beneficio común. No solo es de beneficio para nosotros, sino también en el concierto de naciones para Israel es importante tejer esas relaciones. También tuvimos la oportunidad de conversar con Gabriel Capitelli, secretario de Relaciones Internacionales de la UBA, representando al rector Alberto Barbieri. Le preguntamos si, siendo esta su primera visita a Israel, que nos cuente si entre lo que vio y lo que imaginaba, ¿cuáles fueron sus impresiones? Bueno, tengo que confesarte que siempre he leído el tema y siempre me interesó el tema, y independientemente, más allá de lo que puede aparecer en las diferentes versiones que existen sobre el mismo tema, de todos los temas, realmente me impactó más porque un contraste increíble entre miles de años de historia con el futuro, fundamentalmente con la apuesta de empresas high-tech, la colaboración estrecha entre la empresa de desarrollo y la universidad, y fundamentalmente el apoyo que hace Israel a la educación. Nosotros tenemos, además de la relación más allá con otros estamentos, lo que tenemos es dentro de la UBA un centro Israel-América Latina, dentro de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una participación activa en Argentina, y estamos en relación también con la comunidad judía en nuestro país. Así que, pero la verdad, superó ampliamente mis expectativas. Si tuvieras que poner el punto, marcar un punto, yo me llevo de esta visita esto, ¿qué sería el centro de...? Un país en crecimiento, en democracia plena, seguro, más allá de que ustedes lo definen muy bien como una tensa calma, realmente nosotros que estamos en América Latina acostumbrados a determinados tipos de vaivenes, vemos, o por lo menos la verdad que me sorprendió el grado de cohesión de ideas que tienen en temas determinados, como puede ser territorialidad, futuro, educación. Y además vi bastante parecido por lo menos en Argentina. Será que, bueno, la comunidad es muy grande, la comunidad judía es muy grande, y bueno, de hecho estamos hablando 2 personas nacidas en Buenos Aires. Pero el punto es, el gran tema que destaco tiene que ver con un proyecto de nación, ¿no? El famoso libro Startup Nation, sumado a la historia, ¿no? Que Israel es pasado, pero también es futuro. La Universidad de Buenos Aires tiene proyectos que desarrolla en conjunto con foros académicos de Israel, hay intercambio de profesionales, actividades, hay charlas. ¿De qué manera se expresa en la práctica la colaboración entre las dos universidades? O debería, o si existe, y si no, ¿cuál debería ser? Carlos, sí, existe, y existe desde hace mucho tiempo, no solamente con la Universidad Hebrea, sino con otros institutos, como el Instituto Weizmann, por ejemplo, donde con ambos centros, con la universidad y con el instituto, tenemos actividades que vienen de muchos años atrás. Hay que recordar que la Universidad de Buenos Aires es una universidad grande, tenemos más de 300.000 alumnos de grado, 25.000 alumnos de posgrado, 25.000 profesores. Es decir, cuando uno piensa en este tamaño, piensa de que la relación, además de muchos años, hay muchos proyectos en común.
Y por supuesto lo que hemos afianzado en este viaje tiene que ver con los proyectos de interés común, que tienen que ver con, por ejemplo, en el tema de producción sustentable de alimentos, tiene que ver también con los temas de desertificación. Nosotros tenemos un centro del agua dentro de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde, bueno, Israel y la Universidad Hebrea es pionera en este tema y tiene muchísimo tenemos muchísimo que aprender y poder también colaborar y dar nuestra experiencia de la otra parte del mundo, ¿no? Ahí ya prácticamente cercano a la Antártida. Si tuvieras que resumir en un concepto, mi visita a Israel fue... Mi visita a Israel fue provechosa, clarificadora y con futuro. Muchas gracias. Gracias. El resumen es: educación es inversión, no es gasto, y en eso Israel es líder. Cuando regresemos de la pausa, Yaniv Azulay nos comentará acerca del fracaso de la diplomacia en el Medio Oriente. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español, el magazine de actualidad de i24 News. Nos venimos al Medio Oriente y con nosotros en el estudio nuestro comentarista Yaniv Azulay. ¿Cómo estás, Yaniv? Muy bien, gracias. Yaniv, ¿por dónde empezamos hoy? Hoy empezamos en la Franja de Gaza. Mientras en la Casa Blanca se reunieron todos para hablar de esta crisis humanitaria la cual está ocurriendo en Gaza, ¿qué pasó? El primer ministro palestino estaba entrando a la Franja de Gaza y hubo una explosión. Parece que intentaron asesinarlo. Todavía no se sabe quién fue, todavía no se sabe cuál fue el motivo. Todo esto en el informe de Muhammad Al-Qasim. Palestinian Prime Minister Rami al-Hamadallah survived death. An assassination attempt in Gaza on Tuesday after a device exploded as his motorcade was passing. The Prime Minister was unharmed. 6 of his security guards were slightly injured. The Prime Minister's convoy passed. After a short time, there was a sound of an explosion. People went towards the site. It looks like the explosion hit the end of the convoy. Hamadallah was accompanied by Palestinian intelligence chief Majid Faraj. He was also unhurt. At first, he didn't point a finger at anyone. We will not be stopped by any criminal attempts from continuing to protect the country. The evil gangs should go to hell and we'll all be going to hell. Faraj didn't directly accuse Hamas, the Palestinian faction that govern Gaza, of being behind the attack. But when asked by a reporter, it is early to accuse anyone, but whoever is controlling Gaza is responsible for securing the scene. No group immediately claimed responsibility for the blast. Hamadallah was on a rare visit to the coastal enclave for the inauguration of a waste treatment plant and discussions on the stalled reconciliation talks with Hamas. But he cut his trip short and returned to his office in Ramallah in the West Bank. Without security, there will be no government nor authority. We ask Hamas to hand over what is needed, and especially the internal security. Hamas, embarrassed by the assassination attempt as it undermines its control of the Strip, condemned the attack. Its security forces sealed off the area and made a number of arrests. We, the Hamas movement, condemn the attempt to target the convoy of Rami Hamdallah and consider the same side that wanted to target the security in Gaza Strip and the reconciliation and unity efforts and ending the suffering of 2 million Palestinians in the Strip. President Mahmoud Abbas also cut short his visit to neighboring Jordan. He also accused Hamas of being behind the attack. The two major Palestinian factions signed a deal last October that was supposed to see the Islamist movement hand over power. But it has all but collapsed. It's almost guaranteed this attack, which killed no one, will nonetheless bury the deal. Hamad Al-Qasim, i24 News. Yaniv, esto quiere decir que el acuerdo entre Hamas y Fatah se terminó. Es muy temprano para decir que se terminó, que el acuerdo está muerto. Pero esto obviamente no ayuda. Como podemos ver en estas imágenes, un intento de asesinato a un primer ministro nunca es algo que pasa desapercibido. Pero
yo dudo que este ataque haya sido provocado o haya sido hecho por el Hamas, porque el Hamas, para mi visión, no tiene nada que ganar. El Hamas sí está interesado en seguir con este acuerdo por la crisis humanitaria, la cual fue impuesta por el presidente palestino Abbas y por Israel también, y también por los egipcios. O sea que este intento de asesinato no los ayuda absolutamente en nada. Hablando ya de fracasos diplomáticos, el primero intrapalestino, ahora vayamos a Siria. ¿Hay un fracaso diplomático allí también? Estamos hablando de un fracaso diplomático como no ha habido muchos. A todos los que están involucrados en Siria les ha tomado mucho tiempo y por dura manera tuvieron que entender dos cosas. La primera, es imposible hacer paz entre dos lados cuando hay mucho más que dos lados. Y la segunda es que la paz duradera no se puede crear a través de agentes externos. Todo esto en el informe de Mike Wagenheim. 7 years of fighting and endless talking trying to stop it. Sochi, Astana, Geneva, Vienna. Wonderful vacation spots. Failures of diplomacy. Peace talks at all locations led to more war. Ceasefires resulted in more firing. The great diplomatic powers of the world rendered helpless or unwilling to help. The Arab League seemed a natural choice to act as a mediator at the outset of the fighting, but their monitoring program in 2012 was quickly discarded amid continuing violence. When we first heard about the United Nations suggestion of giving training to the monitors, we welcomed the idea. But the observers believe that their mission is very complicated because the protocol cannot be applied. It is impossible to implement it. After a number of Russian-led talks that went nowhere, former UN Chief Kofi Annan gave it a shot in 2012 as a special envoy, and his plan gained initial acceptance by Assad. It is an important initial step that the Assad regime has written the United Nations to accept the Annan plan. Let me just pause here to say, however, that given Assad's history of overpromising and under-delivering, that commitment must now be matched by immediate actions. But a non-ceasefire lasted all but a month, and Clinton's later insistence that Assad couldn't remain in a transitional government scuttled talks in Geneva amongst the UN Security Council. Finally, in late 2015, a breakthrough. A unanimous Security Council resolution endorsing an international roadmap for a Syrian peace process, a rare show of unity among major powers. Finally, some optimism, cautious at that. But the resolution failed to address the future of Assad and who would represent the varied opposition, blowing gaping holes in its chance for success. Since then, we've seen de-escalation zones and safe zones that haven't come close to living up to their names. Diplomacy never got the buy-in from the parties that mattered most, the government and opposition. And now, it seems the only solution will be a military one. Mike Wagenheim, I-24 News. Siria y el fracaso diplomático. En Siria, después de 7 años de que se iniciara la guerra civil, siguen los bombardeos, hay cientos de muertos por día, desplazamientos forzosos de miles de personas que no tendrán ningún futuro. Y mientras tanto, las potencias se reúnen y negocian, se reúnen y negocian. ¿Negocian qué? ¿La vida de seres humanos descartables? Eso se llama indiferencia, y en este caso, la indiferencia de las potencias mata. ¿Nos suena tristemente familiar? Van 500.000 muertos y seguiremos contando. Gracias, Yanir, por estar con nosotros. Seguiremos contando, lamentablemente. Cuando regresemos de la pausa en el Medio Oriente, hay otra guerra, la de telenovelas. Amor, odio, pasiones y muchos intereses políticos en juego. Ya volvemos. Seguimos en News 24 en español, último segmento, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta vez nos dedicamos al género de la telenovela, que ha estado por décadas en las pantallas de los hogares desde México hasta la Antártida. Históricamente, los principales productores de Latinoamérica son Brasil, Venezuela, Colombia, México y Argentina. Pero desde hace unos años hay un nuevo país que ha conseguido cautivar a millones de familias alrededor del mundo. Turquía, ejemplo de un éxito arrasador en las 1001 noches.
seríamos capaces de hacer para salvar la vida de un hijo? Encontramos el donante que estamos buscando. Su hijo está enfermo y necesita un trasplante. El trasplante de médula es un procedimiento costoso. Serían aproximadamente 100 millones. ¿Qué? Ahora ella hará todo lo que sea necesario. Necesito pedir un préstamo a la empresa. Necesito 75 millones. Para salvarle la vida. Tienes cara para pedir un préstamo por 75 millones en una empresa en la que apenas llevas trabajando 3 meses. Disculpe, por favor, olvide lo que dije. Las 1001 noches. No he dicho que no. Una historia que jamás podrás olvidar. Pero no te va a salir gratis. Vas a pasar la noche conmigo. Drama, telenovela turco, pero en el Medio Oriente vive de manera continua conflictos y guerras, no solo dramas de amor. Ahora hay una nueva guerra, el de las telenovelas. El canal MBC ha levantado del aire las telenovelas turcas y esto produce fricciones entre Arabia Saudita y Turquía. No longer will viewers in the Middle East be entertained by the dramas, the infidelities, the loves, and the passions of Turkish soap opera. Confused? You won't be after this report. A decision by the Saudi-owned broadcaster MBC to stop airing Turkish soap operas, highly popular among Arab viewers, sparked friction between Ankara and Riyadh. Viewers in the Arab world have in recent years become addicted to the Turkish soap operas, ranging from modern romances to historical dramas, as well as historical romances and modern dramas, enlivened by cliffhanger plots and high production quality. Turkish soaps push the envelope on social issues. The productions also bring a taste of modernity and moderation. But as is the case with almost everything in the Middle East, politics impact art. The move by the Dubai-based MBC comes as tensions rise between Turkey and Saudi Arabia and Riyadh's chief regional ally, the United Arab Emirates, soaring over issues ranging from Qatar to Israel. MBC says it will swap the soaps for, quote, premium quality Arabic dramas that embody the values and traditions of the region. Turkish Culture Minister Numan Kurtulmus replied it was not up to the politicians to decide, quote, who watches what film. Those times have passed. So, what's behind the move? Saudi Arabia says it was driven by economic and cultural considerations, but Turkish soaps were seen as a power play, yielding soft power in the region. It has also gone behind the back of the Saudis, supporting Qatar as other Gulf states led a sanctions campaign against the gas-rich emirate for allegedly supporting extremist groups and proximity to Iran. Still, the move will see the network halt an average of 6 hours a day of Turkish programming mid-season, leaving viewers waiting, wondering what will happen next. Emily Rose, I-24 News. Bueno, hay guerra en todos los frentes, amor, odio, pasiones, pero entre Turquía y Arabia Saudita me parece que esta es una telenovela que va a tener un final dramático. Esperemos que estas sean las guerras que hayan en Medio Oriente. Vos, Carlos, ¿cuál es tu telenovela favorita? A mí me gustaba Muñeca Brava, ¿y a vos? A mí me gustaba una colombiana que se llamaba Café con aroma de mujer. Ah, es muy linda telenovela. Bueno, en Israel vos sabés que también se producen series de alto nivel. Y un ejemplo es Fauda, que en árabe significa caos, y que ya está en su segunda temporada en Netflix. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Damián. Hasta la semana que viene, Charles. Muy bien, esto es todo para esta emisión de News 24 en español. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro sitio web. Nos vemos. Samir. הם ירו עליי, גבי. תפסיק להיות פרנואיד. תגידי, על היצן אתה לא אתה נוסע? תפתח לי. כל מה שדור נגיע בו נגמר רע. גדול.
الانتقام مش رح يساعدنا، أي شغلة مش مهمة. إلي مهم.